la hora que esté usted disfrutando de este contenido, siempre los invitamos a que suscríbase a este canal. ¿Por qué? Porque nos ayuda usted muchísimo a compartir de este contenido que trae ante todo un contexto histórico. Hace algunos días se ha hablado desde el 27 de marzo de la comisión que investiga a los desaparecidos en México. Y hay una comisión que el gobierno federal lo ha mostrado para que si usted tiene algún desaparecido, familiar, amigo, lo pueda hacer por esta instancia y se abra una carpeta de investigación y se investigue el por qué desapareció esta persona, sea quien sea, ¿no? Entonces, la Organización de las Naciones Unidas hicimos un, un, una cápsula acerca de esto y la presentamos con el caso de Carmen Aristegui, que ella fue la que empezó con esto de que era de una extrema urgencia que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, entrara a México y reciba ayuda para localización de los desaparecidos, cosa que pues ya en realidad en México el 27 de marzo en la mañanera presentaron un resumen muy detallado de los desaparecidos, los que han encontrado, los que no están encontrados y por qué no están encontrados. Y los que encontraron y que se cambiaron nombre, identidad, están dados en el SAT de alta con otra dirección X y Y. Reciben inclusive programas del bienestar. Bueno, ¿por qué tanta insistencia en las redes de que la ONU entre a México? En las redes hemos visto que la ultraderecha hace información un poco sesgada. Y según Luis Cárdenas, el mundo voltea a ver a México. Y, por ejemplo, Luis Cárdenas, que sabemos que está en el grupo MBS de la familia Vargas, aparece dando este comentario. Más allá de posturas políticas, hay una realidad.
Miles de familias buscan a los suyos, por supuesto. Y tarde o temprano, el mundo va a exigir respuestas. El mundo o su mundo. ¿Qué es lo que dice? Dice lo que dice. De la ONU contra la 4T. Punto número 1. Sabemos que hay una crisis de desaparecidos. Diariamente desaparecen decenas de personas en este país y la mayoría terminan muertos. Y aunque sea un huesito para tenerlo y saber que están ahí. Punto número 2. La ONU no va contra la 4T. Al contrario, lo que quiere hacer es ayudar, es poner recursos a las manos de México en conjunto con la comunidad internacional para lograr una solución a estos casos. Y no es la primera vez que lo hace. Por ejemplo, el caso de Chipre. Entre 1975 y 1978, la ONU adoptó resoluciones sobre personas desaparecidas. O el caso de Siria en el 2016, o el caso de Myanmar, o el caso de Colombia, o inclusive algo bien interesante, el caso en Irak, en donde también, gracias a la ONU, se ha brindado acompañamientos para encontrar fosas clandestinas como las que tenemos en México y coadyuvar para resolver el problema. Y punto número 3, quiera o no quiera la 4T, el tema va a seguir avanzando. El mundo está dándose cuenta de que México tiene una grave crisis de seguridad, de que en México también los políticos en muchas ocasiones están vinculados al crimen organizado. Y no importa el berrinche que hagan en el Congreso, ni las mañaneras, ni absolutamente nada. Simplemente no puedes tapar el sol con un dedo, o simplemente no puedes apagar el infierno con una mañanera. Este comentario que dice Luis Cárdenas es definitivamente demencial. Porque, y le voy a comentar por qué. Porque desde el 27 de marzo, en una mañanera, la Comisión de Desaparecidos en México presentó un detalle en un resumen de desaparecidos de 1952 al 2026. Y repito, vea usted el programa que hicimos con relación a Carmen Aristegui. ¿Por qué? Porque ahí vienen los datos. Y esta comisión, le hago un resumen. La ONU dice en la página número 21 del estudio que solamente ellos estudiaron hasta el 2017. ¿Qué quiere decir? No tomaron en cuenta los trabajos que actualmente ha hecho la 4T. Ojo. 2, no dice, e inclusive más bien asenta que no encontraron evidencias que todas las desapariciones son por criminalidad. Y tercero, hace recomendaciones de que se establezca una comisión de desaparecidos, cosa que ya existe esa comisión y que entró en marcha desde 2019, cuando estaba el presidente Andrés Manuel López Obrador por el tema de Ayotzinapa. Digo, ahí va. Pero si usted se da cuenta, la ultraderecha y medios
corporativos han hecho presión de que el gobierno no ha hecho nada, que el mundo le va a cuestionar. Yo le digo algo, ha habido varias instituciones que inclusive hay colectivos que están colaborando en México para precisamente la investigación de estos desaparecidos. ¿Por qué? Porque también lo podemos decir, ¿ha habido un atraso? Sí, claro que sí, pero han estado haciendo esfuerzos con los gobiernos estatales y municipales para localización de personas. Localización de personas, porque muchas sí están vivas. Se han cambiado el nombre, se han cambiado de residencia, en fin, y hay un número en donde sí, efectivamente, están desaparecidos por situaciones de carácter criminal. Sí, es cierto. Acá la situación que a veces se da es que hablamos a veces sin el cerebro. Y ese es el caso de Denise Dresser, que dice, pésima respuesta del gobierno de Claudia Sheinbaum ante la posibilidad de que la Asamblea General de la ONU conozca y ayude, asesore a México en el tema de los desaparecidos. Urge dejar de simular y minimizar la magnitud del problema. Las desapariciones no son un tema de imagen o de narrativa o de soberanía, son una fractura ética y una deuda moral. Y lástima que el nuevo canciller, Roberto Velasco, siendo tan joven, tenga una postura tan vieja. El comunicado podría haberlo sacado el rancio priismo setentero. Pues está hablando a lo mejor de la época de Echeverría, ¿no? Y fíjense nada más, es una situación un tanto caótica lo que dice la señora, porque yo pienso que Denise Dresser tiene demencia histórica, tiene demencia senil, sí, y le voy a decir por qué. Y no es por faltar el respeto, no estamos acribillándola, la estamos definiendo. Y le voy a decir por qué. Porque yo creo que Denise Dresser ya no se acuerda cuando todo esto empezó. Yo creo que no se acuerda de el salinismo. Yo creo que no se acuerda, no vamos a hablar de Colosio, porque puede llegar a ser un tema muy largo. Pero, ¿qué le parece a Muñoz Rocha, a los Ruiz Massieu cuando fueron asesinados, al padre Posadas Ocampo, por ejemplo, ¿no? ¿No se acuerda esto cómo empezó? ¿No se acuerda que todo esto empezó desde que alguien un día ya no estuvo de acuerdo quién quería gobernar el país? No estamos hablando de Colosio, estamos hablando de o se quedaba el régimen de Echeverría
o se quedaba el régimen de Salinas. Obviamente, al no quedar el régimen de Echeverría, ¿verdad? Todo esto empezó con un hilito hacia ese partido de desaparecidos. Y después, con Ernesto Zedillo, señora Denise Dresser, ¿ya no se acuerda usted? Cuando Zedillo se habló de que venía una alternancia de Zedillo a Vicente Fox, ¿verdad? Ya no se acuerda en ese tiempo quién participaba, quiénes participaban, el programa Solidaridad que ayudaba a campesinos a dar fertilizantes, maíz, agua, todas estas cosas. ¿Para qué lo hacían? Lo hacían para que precisamente empezaran a contratar gente, que, ojo, no toda, pero sí gente privilegiada se iba a dedicar a la agricultura seriamente. Se iba a dedicar a verdaderamente a sembrar. ¿Pero qué iban a sembrar? ¿Saben qué iban a sembrar? Iban a sembrar marihuana. Iban a sembrar el crimen. ¿Por qué? Porque en la época de Vicente Fox y Ernesto Zedillo fue cuando se empezaron a dar todos estos apoyos. ¿Y qué cree? Lo que no dicen hoy ni el régimen del PRI, ni el régimen del PAN, ni el régimen mediático donde pertenece Denise Dresser, es que en ese régimen todos esos apoyos a campesinos eran más bien apoyos a privilegiados para la siembra de marihuana con recursos del Estado. ¿Quién lo hizo? El PRI. ¿Quién lo hizo? El PAN. No. Es que no se trata de narrativa. Dice usted de soberanía. Son una fractura ética y una deuda moral. Claro, pero ¿sabe qué? Esa deuda moral nos las debía el PRI, no Morena. El canciller, por favor. Deje usted que sea joven, deje usted que supiera o no supiera del tema, de que lo van a tratar. Claro que sí, claro que sí. ¿Con qué? Con los datos que ustedes dejaron, que ustedes desaparecieron desde los ministerios públicos, desde los lugares donde hoy un sinnúmero de madres andan buscando a sus hijos con datos que el mismo Estado de los sexenios anteriores lo borraron, lo quitaron. Sí, ¿y sabe por qué? Porque se empezó a hacer algo que hasta hoy lo seguimos. Es una enfermedad, es una descomposición social, lo que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Digo, esto puede llegar a ser solamente puro, dicen por ahí, puro choro mareador. Bueno, Kenia López Rabadán dice, aseguró que la intervención, escuche usted, la intervención de la ONU, ya por ahí ya nos está diciendo, podría ser una oportunidad para que México reciba cooperación técnica y apoyo
financiero. Y si bien se necesita estas dos cosas, el gobierno desde López Obrador ha empezado a trabajar con algo que se llaman las causas. Es decir, la investigación real de las causas. ¿Por qué desaparecieron? ¿Por qué desaparecieron? Sí, porque mucha gente era muy feliz en su casa, porque mucha gente convivía normal en su casa y empezaron a desaparecer. Pero si usted se da cuenta, hay estados de la República Mexicana como Guanajuato, como Michoacán, como Guadalajara, como Chihuahua. Qué casualidad que hoy, inclusive hasta hoy, muchos de esos estados están en manos del crimen organizado. Y al hablar del crimen organizado, estamos hablando de gobernadores, de presidentes municipales, de ministerios públicos, de agentes del Ministerio Público, de policías municipales y policías estatales. ¿Sí? ¿O qué? Ya no se acuerdan que a quién le comentaban o a quién le decían el Z mayor. ¿Recuerda usted? ¿No se acuerda que inclusive en el crimen organizado no hay nombres, sino números? ¿Quién era el Z mayor? Los gobernadores. ¿Por qué? Porque estaban involucrados en las desapariciones de muchas de estas personas. ¿Por qué? ¿Por qué estaban desaparecidas? Porque muchas de ellas no querían ceder sus tierras al crimen organizado. No querían ceder a sus terrenos, a sus casas. ¿Para qué? Para tener geocentrificación de lo que maquilaban para otros países, es decir, para Estados Unidos. Cuando hablamos de la ONU, estamos hablando de una injerencia de Estados Unidos en México a través del tema de precisamente de los desaparecidos. ¿Por qué ahora tanta preocupación? ¿Por qué en estos momentos tanta preocupación por los desaparecidos si desde hace años ningún partido político se había preocupado tanto? Ah, sí, mire cómo habla el presidente del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas. Morena, dice, inició con promesas de transparencia, pero hoy la realidad es que se han convertido en un régimen de opacidad y cerrazón. En 4 años, las diferencias con la ONU sobre los desaparecidos en México solo se han profundizado, mientras los organismos internacionales alertan sobre la militarización y la falta de resultados. El gobierno prefiere descalificar los informes y ocultar las cifras. Para Morena, la prioridad no es encontrar a los desaparecidos, sino cuidar su imagen. Han ignorado sistemáticamente las recomendaciones, prefiriendo la confrontación a dar respuestas a las miles de madres que buscan a sus hijos con sus propias manos. La tan prometida verdad y justicia nunca llegó.
En cambio, sí llegó la descalificación de informes internacionales y una estrategia de seguridad fallida que solo ha militarizado al país sin frenar la tragedia. Y de veras, es Alejandro Moreno Cárdenas, es un descarado, discúlpeme, es un descarado. ¿Por qué? Porque le voy a decir algo. Yo creo que Alejandro Cárdenas ya no se acuerda que el PRI nunca fue a buscar a los desaparecidos. Nunca, nunca. Y todos los gobernadores que estaban involucrados, y mire que muchos de ellos, inclusive, hasta la fecha, como en el caso de Morena, con la barredora, ahí está presente. Ahí está presente. Sí. Aunque se molesten los de Morena. Pero ahí hay un antecedente donde Morena se ha enclochado con Adán Augusto y no sabe a quiénes metieron, ¿verdad? En la política. Metieron a gente que era del PRI, pero del PRI corrupto, del PRI que no tiene vergüenza, ¿sí? Porque hay gente del PRI que ha sido militante, pero que nunca ha recibido ni siquiera apoyos como tenían que haber sido. Sí, hay gente. Hay gente que ha estado como servidor público desde que está el PRI con un salario súper bajo. ¿Y qué tal los jefes? Bueno, igual ha pasado con el PAN. Entonces, señor Alejandro Moreno Cárdenas, ¿verdad? Yo creo que usted no ha leído los libros de texto, no, ni siquiera de los actuales, de los anteriores. Esto de que se descalifican los informes internacionales. Oiga, no, primero tenemos que investigar lo que está pasando actualmente en nuestro país. Usted dice una palabra que de veras da vergüenza, ¿sí? Cuando dice han ignorado sistemáticamente. Por si usted no lo sabe, ¿sí? Y ojalá y lo aprenda, en México se empezó a hacer un daño estructural, es decir, que todo esto fue por estructuras. Es decir, se empezó a hacer una descomposición del tejido social a través de la música, del crimen, de la televisión, de la radio, del periódico, de lo que usted quiera, que se utilizó para empezar a hacer esta descomposición del tejido social. Y que fue sistemático. ¿Por qué sistemático? Porque usted habla sistemático internacionalmente. Espéreme, esto fue sistemático desde los presidentes de la República, gobernadores, presidentes municipales, ¿sí? Sociedad, grupos, subgrupos criminales que inclusive participaban en los partidos políticos. Por eso ustedes hablan como hablan hoy, porque ustedes dicen narcopartido. Pues yo creo que ustedes primero deberían de verificarse. ¿Por qué? Porque ustedes sí son un narcopartido.
partido. Y el PAN igual. Y no estamos hablando nada más porque sí. Bueno, usted hable como le fue en la feria, me parece muy bien. Pero en este sentido, y no solamente en el sistema, en la estructura social, no nada más desaparecieron mujeres, no nada más desaparecieron hombres, también desaparecieron niños, también desaparecieron, y ustedes lo saben bien, ustedes desaparecieron periodistas. Sí, ustedes desaparecieron, sí, es más, hoy lo sabemos. El PRI, el PAN y hoy Movimiento Ciudadano. Ustedes se han dedicado a este nado sincronizado junto con un grupo de élite de medios corporativos que todos hablan de lo mismo, ¿verdad? Todos hablan de lo mismo. Y si vemos a otro polluelo, Manuel López San Martín. Yo creí que ya te habían corrido. Dice, el país de los desaparecidos. México encabeza desapariciones con 819 reportes del 2012 a febrero del 2016, por encima de Irak y Colombia. El 40% ocurrió en solo 5 meses. Pues ojalá y dijeras qué estados de la República, porque eso no lo comentas, ¿verdad? Porque no les conviene. ¿Por qué? Pues porque precisamente Gonzalo Oliveros quieren ocultarlos en cuentas alegres. La realidad es que los desaparecidos que existen en México son una afrenta que retrata la incapacidad, fíjese, del gobierno actual por parar el crimen. Bueno, pues es que esto, ¿quién lo empezó? Seguro, ahora dirán que la ONU no sirve para nada. Bueno, pues es que en realidad no sirve para nada. Y es que no sirve porque, pues, yo no veo que hable la ONU de los desaparecidos en Palestina. Yo no veo que ahorita se hablen de los desaparecidos en Irak, ¿verdad? Entonces, yo creo que en este sentido, por eso la doctora Claudia Sheinbaum rechaza, porque el estudio que presenta la ONU carece de elementos de actualización de como tal de lo que son, ¿sí? Es decir, de lo que han investigado, ¿sí? Entonces, en este sentido, hay se habla mucho de las mamás, por supuesto. Hay casos específicos, sí hay casos, sí, porque esto no se puede ocultar, ¿verdad? Pero hay medios que están hablando mucho de esto y más bien yo creo que este nado sincronizado de algunos medios, sí, se habla de que esto es más bien un intervencionismo, ¿verdad? Y ya apareció por aquí, inclusive, este grupo que quiere ser partido político, Somos MX México, donde dice, reconoce Somos México que el Comité de la ONU lleve ante su Asamblea General la crisis de desaparecidos en México.
Pero yo también le voy a decir algo, y esto es por falta de vitaminas. La ONU está haciendo recomendaciones y entre una de ellas es colaborar. Pero también la ONU debe de saber lo que ya hizo el gobierno actual. Y yo creo que vendrá una actualización de todo este tema, porque sí, se tiene que llevar a cabo, sí, en las aclaraciones de personas que están desaparecidas y no localizadas, pero o que ya están localizadas, y ojo, las fiscalías van sobre gente que se cambió nombre. ¿Por qué? Pues es precisamente para determinar qué fue lo que pasó, ¿verdad? Para determinar, no es para encarcelar, no es para perseguir, no, es qué fue lo que pasó. Problemas intrafamiliares, problemas psicológicos, qué fue realmente lo que pasó. Y aunque el neoliberalismo piensa que es la ONU contra Sheinbaum, yo creo que no. Más bien, lo que estamos viendo es que va a ser una situación de carácter altamente sistemático, de decir, lo estamos trabajando. Pero de eso a que sea algo tan de riesgo máximo, no. ¿Y hay casos que los tienen que trabajar? Sí. Sí, pero yo de una vez le comento, tenemos que tener mucho cuidado. Pero yo sí le comento que la derecha quiere que la ONU intervenga en México para una intervención extranjera en México. Y lo sabemos muy bien que la ONU no ha hecho nada y no va a hacer y no ha hecho, y antes no lo hizo. Si en la curva más alta, que fue justamente con Felipe Calderón y Fox, ¿por qué no lo hicieron? Hoy, nada más imagínense. Ahora, finalmente, yo le voy a decir algo. Hay, y se sabe que el comité, no lo digo yo, lo dice la ONU, es un grupo independiente a la ONU. Entonces, realmente no son totalmente de la ONU. ¿Sí? Algunos más marihuanos que digan otra cosa, sí. Ese fue el caso de Pedro Ferriz. ¿Qué dijo? Acaban de presentar un reporte en donde levantan la mano para hablar sobre las desapariciones forzadas en nuestro país. Un término complicado para este gobierno. Las desapariciones forzadas implican que el gobierno lleva cierta responsabilidad ante un problema que está sucediendo en nuestro país. Un comité de la ONU solicita a la Asamblea General que se examine la situación de los desaparecidos forzadamente en nuestro país. ¡Pum! Vale. Directo al gobierno de Claudia Sheinbaum. No exige que esto sea investigado conforme al derecho internacional, calificando los crímenes como de lesa humanidad. Está cabrón. Estamos hablando de crímenes de lesa humanidad
Son crímenes desde el Estado en contra de su población. Estamos hablando de una especie de genocidio. Ese es el tamaño de la magnitud de los ataques y de la problemática que estamos viviendo en nuestro país. Hace apenas unos días, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo nos presentaba un desglose de los desaparecidos en nuestro país, separándolos por categoría, indicándonos los avances tan grandes que se han logrado en un país que los desaparecidos se cuentan por montón. 890 personas llegan a desaparecer, inclusive diariamente en nuestro país. Tenemos más desaparecidos que países como Irak, Irán. Tenemos más muertes y desaparecidos que países que se encuentran actualmente en procesos de guerra. ¿Qué hace el gobierno de México? Ante el comunicado, inmediatamente sale la vocería de la Secretaría de Gobernación para tachar el comunicado y rechazar las acusaciones y el informe que deriva Naciones Unidas. Rosy Isela tenía que hacer algo, y no solamente ella. El nuevo canciller mexicano, Robertito, llegando y cagándola, hace exactamente lo mismo. Estrenado en el puesto, un chavo de 30 años que estrepitosamente llega a la cima de la política mexicana por su cercanía con Marcelo Ebrard Casaubon y su apertura por ser abiertamente homosexual, cosa que yo no tengo ningún problema, pero definitivamente lo ayudó a subir en los escalafones de la diplomacia mexicana, llegando a presentarse con problemas tan grandes, no solamente el tema de las desapariciones y las declaraciones de la ONU, sino un tema que hoy tenemos en una relación bilateral que no sirve para ni madre. Pero es el salir y tratar de hacer lo que han intentado profesionalizar, esconder la verdad, mentir por reflejo, tratar de ocultar los datos verdaderos. Sin embargo, desde las Naciones Unidas se levanta la voz ante cientos de miles de mexicanos que hoy no se encuentran con sus familias. No se olviden, putos chairos, cuando antes de llegar al poder eran ustedes los que clamaban la ayuda de la Organización de Naciones Unidas para dar con el paradero de aquellos que estaban desaparecidos, cuando los hoy desaparecidos son responsabilidad suya. Yo creo que este individuo, ya mejor ni decimos su apellido, porque son enfermos mentales, definitivos. Yo creo que si esa es la derecha, yo les digo algo, pónganse a estudiar, porque ellos hablan en presente y no se acuerdan del pasado que hicieron y que han dejado y que hoy está costando mucho trabajo. Mire, le voy a poner un ejemplo. Cuando fue la intervención en México de 1867, México estaba derrotado porque había sido invadido, ¿sí o no? Cuando llegó el presidente Juárez, dígame si no costó mucho el levantamiento de la República. El restablecimiento de la República costó. ¿Por qué? Porque mucha gente murió, mucha gente, o sea, México volvió a renacer ante una intervención y aparte
por la traición de Antonio López de Santana, quien vendió un territorio que era y que sigue siendo hoy de México y que no se ha podido recuperar. El restablecimiento de la República costó mucho tiempo. Y hoy está costando también por esto que sucedió internamente en el país, porque Estados Unidos metió las manos en el crimen y en la competencia de la droga. Esto, y que mucha gente hoy dice, ustedes lo tienen que arreglar. Fíjense nada más, qué padre, ¿no? Que usted fue a comprar un pantalón, una prenda, y que alguien se le olvidó y se lo llevó y lo manchó, y que le diga, toma, sí me sirvió, lávalo. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿O qué pasaría si un día usted tiene ahí a su hijo o a un hermano o a una hermana y le dice, oye, qué bonitos están tus zapatos, y un día usted se levanta y no están esos zapatos? Y se los llevó mi hermano, me los llevó mi hermana, ¿y qué cree? Se los regresa descompuestos, rotos. Oye, hermano, pues mira nada más. Sí, es que estuvo muy bueno el partido de fútbol, pero tú tienes dinero, te puedes comprar otros. Tú sabes lo que me costó comprarme esos zapatos. Sí, sabes. Y ahora para comprarme otros me va a costar tiempo, dinero y esfuerzo. Cuando llega la ultraderecha, es ese, el hermano malo, el primo, el gandalla. Yo le digo algo, esta gente está perdida. Pero yo le estoy explicando por qué ellos aprietan, porque quieren, necesitan y requieren una intervención extranjera. Porque Estados Unidos está al borde del colapso y necesita recursos naturales, recursos minerales, y necesita esclavos. ¿Usted quiere ser esclavo? Bueno, yo no. Estas personas, cuando esto suceda, ellos se van a ir de este país. Pero escuche cómo están hablando, escuche usted cómo se comportan, escuche usted todo lo que hablan. Son verdaderamente unos parásitos. Es lamentable, es lamentable. Y por eso la derecha le urge que entre la ONU a México. ¿Sí? Y por eso la doctora Claudia Sheinbaum ha rechazado ese informe. Desactualizado, es tendencioso y es insultivo, es muy insultante a la vida pública de este país, que nos está costando a muchos, a usted y a mí, todos los días, que seamos un país creciendo, creíble. Es una lástima. Muchas gracias. Yo espero que le haya gustado este contenido y que nos haga reflexionar de lo que está sucediendo en estos momentos, justamente cuando puede haber una mega catástrofe mundial ante un ataque a Estados Unidos, de Estados Unidos a Irán, ante un ataque nuclear, y de nosotros aquí en México
debemos de tener muy firmes las ideas de lo que somos, porque en realidad esto nos aprieta y nos apremia a que tengamos muy bien las bases de lo que somos y de lo que tenemos que defender como país, como nación, y no dejarnos que estos vendepatrias, porque es lo que son, estos vendepatrias estén diciendo solamente puras mentiras, mentiras del diablo. Pues yo le agradezco. Muchas gracias. Quédese con este contenido. Compártalo. Suscríbase. Muchas gracias. De veras, muchas gracias a toda la gente que se acerca, nos deja un like, se suscribe, sigue estos comentarios. Contestamos todos los comentarios que nos dejan. No importa a qué horas tengamos que descansar o no descansar, eso no importa. Lo importante es que estemos muy bien informados, porque esto apremia y es para que pensemos en nuestro México. Hasta la próxima y pásela bien.